Empiezo a dudar que sea capaz de matar a alguien. Ni siquiera sabe meter las manos para defenderse. La historia inicia con Héctor, un hombre que, a pesar de su discapacidad neurológica, cuida de su hija Alma y se esfuerza constantemente por brindarle todo lo necesario. En una escena inicial, Héctor asiste a la escuela para verla e intenta animarla, ya que ella es una destacada corredora. Sin embargo, en medio de la situación, su hija le indica discretamente que no puede quedarse a observar debido a las estrictas órdenes de su profesora. Justo en ese momento, la docente aparece para llamarle la atención a Héctor. Aunque él intenta ocultarse torpemente, la profesora logra descubrirlo mientras Alma procura disimular la incómoda situación ante sus compañeros. ¿Cuántas veces te he dicho que tu papá no puede venir? Mi papá no está aquí. Te estoy viendo, Héctor. Te estoy viendo. Posteriormente vemos que Héctor colabora en una veterinaria local donde atiende con profunda dedicación a los cachorros que más lo necesitan. Su jefe le comenta con pesar que hay un perro muy viejo al que nadie desea adoptar. Sin embargo, Héctor expresa de inmediato su firme intención de hacerse cargo de él. Mientras tanto, en la escuela, la maestra informa a los alumnos que quien gane la próxima competencia tendrá la valiosa oportunidad de avanzar a la final nacional. Y todos depositan sus esperanzas en el talento de Alma. Y el alumno que gane la competencia irá a la final nacional. Entonces, la persona elegida es... A la salida, el capitán Avilés llega para recoger a su hija Mariel, mientras Héctor acude por Alma, quien recuerda que al día siguiente enfrentará una competencia crucial. Debido a ello, ambos practican con constancia y Alma logra alcanzar muy buenos tiempos en sus carreras. No obstante, surge un inconveniente inesperado. Su calzado se encuentra muy desgastado, por lo que Héctor desea comprarle unos tenis nuevos. Alma, consciente de las limitaciones económicas de su hogar, le pide con insistencia que mejor repare los que ya tiene. Ante esto, Héctor toma la determinación de cargarla en sus brazos para evitar que ella continúe desgastando la suela de sus zapatos viejos. Además, le menciona que antes de regresar finalmente a casa, deben pasar a visitar a un amigo cercano. En realidad, se dirigen a recoger al perro que su jefe había mencionado previamente, aquel animal que nadie quería adoptar. Por ello, Héctor decide llevarlo a casa junto a los otros dos canes que ya poseen. Poco después, ambos regresan al hogar, donde los espera la madre de Héctor y abuela de Alma, quien es la verdadera encargada de cuidar de ambos. Ella le reprocha de inmediato que no deseaba más mascotas, pero Héctor está seguro de que este nuevo integrante le agradará. La señora, en tono de broma, comenta que más tarde preparará unos tacos de perro para la cena. Luego de reparar el calzado de su hija, Héctor la acompaña a cepillarse los dientes. En ese momento, Alma pregunta por su madre y él responde que ahora ella es un ángel que vive feliz entre las nubes. Entonces, Alma le pregunta si algún día la abandonará para marcharse al cielo, a lo que Héctor responde con firmeza que no. Él le asegura que siempre permanecerá a su lado y le promete que, sin falta, al día siguiente le llevará sus tenis nuevos a la escuela. A la mañana siguiente, Héctor se encuentra desempeñando su otro oficio como vendedor de verduras. En ese preciso momento, observa que una familia extranjera está a punto de ser descubierta por un soldado. Sin embargo, Héctor interviene con rapidez y astucia para protegerlos, logrando despistar al guardia al afirmar que se trata simplemente de su prima. Al percatarse de la profunda situación de necesidad en la que se encuentran los viajeros, decide regalarles algo de fruta y les propone que los sigan de cerca para evitar que los guardias continúen molestándolos. La familia acepta agradecida y comienza a caminar junto a él para disimular su presencia ante las autoridades. Más tarde, Héctor toma todos sus ahorros y se dirige con ilusión a comprar el calzado para Alma. No obstante, al llegar descubre con amargura que el capitán Avilés ya los ha comprado para su propia hija. Desesperado, intenta adquirirlos de cualquier forma, pero el capitán, al notar que se aproxima a la niña, lo empuja con brusquedad y lo derriba al suelo antes de marcharse. Mariel intenta intervenir y convencer a su padre de que pueden comprar otros zapatos, pero este la reprende con severidad y le ordena subir de inmediato al automóvil. La encargada de la zapatería se disculpa sinceramente con Héctor, explicándole con pesar que aquellos eran los últimos zapatos blancos disponibles en la tienda. Tras este inconveniente, Héctor decide llevar a su nueva amiga, Lorenza, y a su pequeño hijo Ignacio hacia unas fábricas abandonadas. Él sabe perfectamente que en la penumbra de esos muros derruidos, los soldados no lograrán encontrarlos. Antes de partir, les pide con firmeza que lo esperen allí mientras él va en busca de su hija Alma. En ese preciso instante descubren con sorpresa que Mariel los ha seguido en silencio. La niña se disculpa con humildad por el comportamiento errático de su padre y expresa su noble deseo de regalarle los tenis que Héctor tanto anhelaba para su hija. Sin embargo, mientras intenta quitarse el calzado con premura, sufre un terrible accidente y termina tendida en el suelo.
Ante la situación, Héctor, abrumado y sin saber cómo actuar, decide cargarla para sacarla del lugar en busca de ayuda urgente. Es entonces cuando unos soldados lo interceptan y notifican al capitán que finalmente han dado con ella. Lamentablemente, Mariel ya ha fallecido, por lo que al llegar a la escena, el capitán ordena furioso que se lleven a Héctor detenido. En la base militar, Héctor recibe una fuerte golpiza y es obligado a firmar un documento donde se le atribuye toda la culpa. A pesar de insistir en su inocencia y de repetir que debe ir a la escuela por su hija, los soldados le aseguran falsamente que si firma, ellos mismos lo llevarán. Engañado por aquella falsa promesa, Héctor finalmente accede y firma el documento condenatorio. Alma. ¿Quieres ir por tu hija? Sí. Bueno, si firmas, nosotros te llevamos, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Mientras tanto, en la escuela, la pequeña Alma se niega rotundamente a comenzar la competencia sin la presencia de su padre, a quien espera con ilusión. Sin embargo, la maestra, con evidente pesar, le indica que el tiempo se agotó y deben iniciar el evento sin él. Por otro lado, los soldados informan puntualmente al capitán que Héctor ya ha estampado su firma y que, debido a la gravedad del supuesto delito, lo lógico sería trasladarlo de inmediato al penal central. No obstante, el capitán se opone con firmeza y ordena que, en su lugar, lo lleven al penal La Catedral. Más tarde, la abuela y Alma se enteran de lo ocurrido y acuden desesperadas a buscarlo, pero los guardias no les permiten verlo bajo ninguna circunstancia. Uno de los soldados le informa fríamente a la mujer que su hijo es culpable de asesinato. Ella, sin embargo, se niega a creer tal infamia y afirma con total entereza que él jamás sería capaz de algo así. El soldado responde que él mismo ha confesado al firmar los documentos y que será trasladado a una prisión donde el capitán ejerce sus influencias. Finalmente, sin opciones, solo les queda observar con dolor cómo se lo llevan. Así, Héctor, Alma y la abuela se despiden a la distancia, mientras él todavía no logra comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. Posteriormente trasladan a Héctor a la prisión, donde un guardia informa al director del recinto, un hombre llamado García, que el nuevo recluso es un encargo especial del capitán. Sin embargo, el director señala de inmediato que ese prisionero no debería encontrarse allí, sino en la prisión central. Aún así, el guardia insiste con firmeza en que se trata de una orden personal y directa del capitán Avilés. Ante esta situación, el director accede a regañadientes, aunque deja en claro que nadie debe enterarse de lo que supuestamente ha hecho el detenido, ya que los demás reclusos podrían tomar represalias violentas contra él. Asimismo, García recalca con autoridad que él mantiene el control absoluto sobre todo lo que ocurre en su prisión. Acto seguido, los soldados ordenan a todos los presos que se quiten la ropa. Héctor, encontrándose completamente desorientado por el caos, no logra comprender lo que está ocurriendo, por lo que uno de los guardias intenta golpearlo con brutalidad. No obstante, antes de que pueda hacerlo, otro de los reclusos interviene oportunamente, le pide a Héctor que se tranquilice y le presta ayuda para evitar mayores conflictos. Una vez que todos se han cambiado, son conducidos a sus respectivas celdas. En ese momento, Héctor percibe con total claridad que ese lugar dista mucho de ser un hogar y que su estancia allí será extremadamente difícil. Paralelamente, María se reúne en secreto con un contrabandista para negociar un plan que los lleve hasta la frontera. El hombre le responde con frialdad que, por el pago que ella ofrece, solo puede llevarla hasta la línea fronteriza, pero bajo ninguna circunstancia cruzará al otro lado. Ante la negativa, María le recuerda desesperadamente que también viaja con su pequeño hijo. Sin embargo, el sujeto replica sin inmutarse que el costo por el niño sería el triple del monto acordado originalmente. Mientras tanto, Héctor es asignado a una celda controlada por el líder de los reclusos, un hombre temido conocido como el Tigre. Todo parece indicar que el capitán tiene un interés particular en su seguridad y desea que el líder lo proteja del resto de la población penal, sugiriendo que le espera un destino específico y reservado. No obstante, la situación da un giro peligroso cuando un guardia, desobedeciendo las órdenes directas del director, le revela al Tigre los supuestos delitos de Héctor. Bajo sus propios códigos morales, los presos consideran que tal acto atenta gravemente contra sus principios internos, por lo cual deciden actuar en consecuencia de inmediato. Simultáneamente, Pedro es trasladado a esa misma celda y el guardia menciona que su ingreso se debe a un cargo por extorsión. Cuando los reclusos lo interrogan sobre su identidad, él afirma llamarse Héctor, provocando la sorpresa evidente de un hombre mayor presente. ¿Y tú qué? Héctor. Por otro lado, Alma se reúne con su abuela y confiesa su profundo anhelo de que su padre estuviera allí con ellas.
La abuela, con absoluta sinceridad, responde que ella también desearía lo mismo. La niña pregunta con insistencia por qué se lo han llevado, pero la mujer admite con pesar que simplemente no lo sabe. Al día siguiente, unos hombres toman a Héctor por las piernas y lo arrastran sin piedad ante el tigre. Este le interroga sobre el motivo de su estancia en prisión, a lo que Héctor responde con firmeza que es inocente y que no ha cometido delito alguno. Sin embargo, el tigre afirma ante los demás prisioneros que Héctor ha asesinado a una niña. Esta calumnia desata la indignación inmediata del grupo, que comienza a golpearlo de manera brutal y sistemática. Mató a una niña. No. ¿Qué? Eso no se hace. Me quiero ir con mi mamá. Una niña, pendejo. Eso no se hace. Más tarde, el doctor de la prisión le informa que, por un auténtico milagro, Héctor aún sigue con vida a pesar de las heridas. Ante la gravedad de esta situación, el director García le pregunta al guardia cómo fue que los reos se enteraron de lo que supuestamente había hecho Héctor. Sin embargo, el guardia permanece en un silencio absoluto y no ofrece respuesta alguna. García sugiere entonces que lo más prudente y seguro es trasladarlo de inmediato a la prisión central. No obstante, el capitán se entera de la situación y ordena a sus hombres que, bajo ninguna circunstancia, permitan el traslado, pues lo envió allí con la intención de que fuera eliminado por lo ocurrido con su hija. Por otro lado, Pedro acude a hablar con el tigre para pedirle un favor especial. Resulta que Pedro es músico de oficio y las autoridades no le han permitido ingresar su guitarra al recinto, por lo que solicita ayuda urgente para recuperarla. Ante la petición, el tigre le pregunta con curiosidad qué tipo de música sabe tocar. Pedro responde con seguridad que puede interpretar boleros, baladas, corridos, rancheras o cualquier otro género que se le solicite. Tras escuchar esto, el tigre accede finalmente a ayudarlo con dicho encargo personal. Mientras tanto, cuando el director se entera de lo sucedido, actúa de inmediato y envía a un guardia para advertirle al tigre que el capitán tiene un interés particular en mantener a Héctor con vida, ya que tiene planes específicos para él. Asimismo, el guardia le deja claro que, si no obedecen las órdenes superiores, el tigre descubrirá muy pronto que no es tan intocable como él cree. Al mismo tiempo, otro de los presos, llamado Iván, parece notar algo extraño en una grieta del techo. Sin embargo, lo que se muestra a continuación resulta confuso, ya que aparenta ser el recuerdo de un accidente automovilístico donde una persona con un colgante de corazón queda gravemente herida. En ese instante, otro recluso advierte que Iván observa el techo fijamente y, preocupado, se acerca para decirle que lo más importante es aprender a perdonarse a uno mismo. En ese preciso momento, Héctor regresa al grupo y algunos de los presentes intentan golpearlo nuevamente. Sin embargo, Tomás interviene de inmediato y logra calmarlos, explicando con firmeza que todo lo sucedido responde estrictamente a órdenes de los superiores. Luego le indica a Pedro que se lo lleve de allí cuanto antes, advirtiéndole que el tigre se encuentra de muy mal humor. Durante los días siguientes, Héctor comienza a adaptarse poco a poco a la dura rutina de la vida en prisión. Se esfuerza por evitar conflictos entre los reclusos, especialmente mientras juegan fútbol en el patio. Después, Tomás le proporciona papel y lápiz para que pueda escribir una carta. Héctor también se ocupa de lavar la ropa y limpiar los baños sin quejarse. Debido a esta actitud colaborativa, los demás internos empiezan a notar que Héctor es, en realidad, un hombre de buen corazón, alguien que, pese a las difíciles circunstancias, siempre procura el bienestar de los demás. Además, Tomás continúa dándole hojas para que le escriba a su hija. Sin embargo, el guardia se encarga de destruir cada escrito sistemáticamente. Aún así, Héctor no deja de pensar en su pequeña Alma en ningún momento. Por su parte, la niña ya no quiere asistir a la escuela, aunque su maestra y su abuela le prometen que, si regresa a clases, harán todo lo posible por llevarla a ver a su padre. De este modo, consiguen finalmente un amparo legal para que se les permita visitarlo. No obstante, incluso contando con aquel recurso legal, el capitán emite órdenes estrictas para negarles el acceso. Esto desencadena un conflicto evidente, pues las autoridades deciden pasar deliberadamente por encima de la ley establecida. Mientras tanto, Alma aprovecha la confusión general para infiltrarse en la prisión, logrando comunicarse con Héctor a través de la pared en poco tiempo. Con notable ansiedad, Héctor le pregunta si consiguió ganar la carrera. Su hija le responde que sí, asegurándole además que lo extraña profundamente. Al mismo tiempo, los demás reclusos presencian conmovidos este encuentro tan humano y desgarrador. Sin embargo, la escena dura apenas un instante, ya que los guardias descubren a Alma y proceden a llevársela por la fuerza junto a la maestra y a su madre. Héctor exige desesperadamente que la suelten, mientras varios custodios lo sujetan con firmeza para evitar que cause mayores problemas en el bloque. En ese momento, todos los reclusos, quienes ya sienten un gran aprecio por Héctor, comienzan a pedir a gritos su libertad. Pese al clamor, los guardias simplemente los ignoran. Ante la tensión, el tigre interviene finalmente para defender a Héctor, ordenando que lo conduzcan de vuelta a su celda de inmediato. ¡Te vamos a sacar de aquí! ¡Ya estuvo, cabrones! ¡Ya estuvo!
Más tarde, Alma se encuentra con Ignacio. Ella decide seguirlo y le pregunta su nombre. El niño, lleno de desconfianza, le pregunta si trabaja para la policía, pero ella responde que no. Luego, Ignacio le pregunta qué hace en ese lugar y Alma le explica que su padre le ha pedido que busque algo importante. Ignacio indaga sobre qué objeto se trata, pero ella admite con sinceridad que no lo sabe. Lo único que tiene claro es que necesita encontrarlo urgentemente, ya que su padre se encuentra en la cárcel. Ante esto, Ignacio le asegura con firmeza que su progenitor no ha hecho nada malo. Él les explica que Héctor solo les pide que permanezcan en ese sitio, y tanto su madre como él son testigos directos de que el hombre no le hace ningún daño a la pequeña. Por ello, ambos se convierten en los únicos testimonios capaces de probar que Héctor es en realidad inocente de los cargos. De regreso en la prisión, logran hacerle llegar una guitarra a Pedro. No obstante, también reciben la preocupante información de que el capitán está utilizando todas sus influencias para fingir que Héctor se encuentra mentalmente estable. Su intención oscura es manipular los informes para imponerle la peor de las sentencias posibles. Por otro lado, Alma se encuentra jugando cuando su abuela le indica que no debe jugar con la comida y que debe cenar con tranquilidad. La niña confiesa que le gustaría que su madre estuviera allí. La abuela le explica que su madre está en el cielo junto a la Virgen. Entonces, Alma pregunta por qué las personas deben irse al cielo y su abuela responde que es porque Dios las llama. Alma vive con el constante temor de que Dios decida llamar también a su abuela. Sabe que si ella se marcha, no quedará nadie que pueda cuidarla. Ante esta angustia, la abuela la tranquiliza con ternura, asegurándole con firmeza que se quedará a su lado hasta que logre convertirse en una mujer adulta. En un momento de vulnerabilidad, la pequeña Alma pregunta cuántos días faltan para el regreso de su padre. Sin embargo, la abuela no ofrece una fecha, sino que le pide que piense que, con cada nuevo amanecer, su papá se encuentra un poco más cerca de volver a casa. Mientras tanto, Héctor comparte su historia con sus compañeros de celda, les habla sobre su hija, relata cómo conoció a la madre de la niña y describe el dolor de haberla perdido cuando ella se convirtió en un ángel. Les explica que su propia madre es quien ahora cuida de Alma y rememora con nostalgia cómo se enamoró de su esposa, Amanda, durante los bailes escolares. Sus relatos logran que los reclusos sientan una empatía creciente hacia él. Al caer la noche, Pedro infiltra un objeto en la guitarra y le advierte al tigre que sus rivales de las calles le envían saludos. Héctor percibe el peligro inminente e intenta proteger al tigre, pero termina siendo él quien resulta herido. Finalmente los guardias intervienen y eliminan a Pedro. Más tarde, Tomás interroga al tigre sobre la navaja y este confiesa que estaba oculta en la guitarra. Al mismo tiempo, el tigre comienza a dudar seriamente de la veracidad de los relatos que han circulado sobre Héctor y la niña. Tras haber convivido estrechamente con él dentro de la prisión y observar su comportamiento diario, le resulta casi imposible creer que el hombre sea capaz de asesinar a alguien. Héctor ni siquiera sabe defenderse de las agresiones más simples, por lo que el tigre concluye que todo podría tratarse de un malentendido orquestado, específicamente para alejarlo de Alma. Debido a esto, sugiere que deberían actuar para sacarlo de ese lugar cuanto antes. Por otro lado, el capitán visita al director García con la intención de ejecutar sus planes definitivos contra Héctor. Según se dice, dentro de los muros de la prisión, el capitán posee incluso más poder que el propio presidente de la nación. No obstante, el director le solicita una semana de margen, pues su jubilación está muy próxima y no desea verse afectado por ningún escándalo. El capitán accede a la petición y le asegura que, si deja todo en orden, él se encargará personalmente de que cualquier responsabilidad legal recaiga sobre el próximo director. De este modo, ambos cierran el oscuro trato. Mientras tanto, el tigre y sus compañeros confirman que Héctor es inocente y deciden ayudarlo, movilizando a sus contactos en el exterior para buscar a Alma. Sin embargo, ella los encuentra primero. Antes de marcharse con ellos, deja una nota a su abuela en la que le informa que ha ido a visitar a su padre. El plan se pone en marcha de inmediato. Acuden a una iglesia y le dicen al sacerdote que el tigre solicita un favor especial. De esta manera consiguen una imagen de la Virgen de Guadalupe con el pretexto de realizar una visita benéfica a la prisión. No obstante, el verdadero propósito del tigre es llevarle a Héctor un regalo sumamente especial, la visita de su hija Alma. Gracias a la ayuda de sus compañeros, Héctor puede finalmente reencontrarse con su querida hija después de mucho tiempo. Te trajimos algo. ¡Alma! ¡Alma! Lo que ninguno de ellos sabe en ese instante es que la abuela que se quedó en casa ha empeorado y lamentablemente también ha fallecido. De regreso con Alma, ella le pregunta a su padre si sus compañeros son malas personas. Héctor le responde con firmeza que no, que ellos son sus amigos, y procede a presentárselos formalmente. En ese preciso momento, la niña menciona que ha encontrado a un niño en el castillo y que este pequeño ha visto todo lo ocurrido. El tigre, intrigado, le pregunta qué fue exactamente lo que vio, y Alma responde que su padre no hizo nada malo, que es
completamente inocente y que, además, existen testigos que pueden confirmarlo. Mientras tanto, los reclusos fingen que el lugar es un hospital y que todos los allí presentes están enfermos. Alma le pregunta a Tomás de qué padece y él le responde que su enfermedad se debe a una mujer a la que amaba profundamente y con la que deseaba casarse, pero que lamentablemente no correspondió a sus sentimientos. A causa de aquel rechazo, él la lastimó y también terminó haciéndose daño a sí mismo. Luego, la niña interroga al tigre y este le explica que tuvo que convertir en ángel a una persona que llevaba un demonio en su interior. Sin embargo, todos le aseguran con firmeza que se están curando y que muy pronto su padre sanará por completo para poder marcharse con ella definitivamente. En ese preciso momento, Alma pregunta de qué está enfermo Iván y el tigre le responde que a él le duele la lengua y por lo tanto no puede hablar. La niña se acerca con mucha cautela y toca con ternura el rostro del anciano. Además, ella es la única que logra deducir que los dibujos que él realiza representan un árbol situado justamente en las grietas. Sin embargo, no hay tiempo para continuar la conversación, ya que finalmente han sido descubiertos por los guardias. Por fortuna, Alma consigue ocultarse rápidamente, pero el director sabe que ella está allí, mientras Héctor, con total inocencia, revela el escondite. El director García los lleva aparte para interrogarlos. Sin embargo, como ninguno dice nada, decide castigarlos con varios días de aislamiento. En ese momento, el tigre interviene y le habla al director sobre los testigos que mencionó Alma, asegurándole con firmeza que Héctor sería totalmente incapaz de cometer un acto semejante. Además, señala que Héctor delata a su propia hija sin ninguna intención maliciosa, lo cual constituye otra razón de peso para poner en duda cualquier acusación formulada en su contra. El director García comprende la complejidad de la situación, pero se siente cohibido porque no desea, bajo ninguna circunstancia, ganarse la enemistad del influyente capitán Alibés. Después de este intercambio, el director le pide a Héctor que se despida y regrese a su celda, pues confirma con Alma la existencia real de los testigos mencionados. A continuación, decide llevar personalmente a la niña a casa de su abuela para luego ir en busca de dichas personas. No obstante, al llegar a la propiedad, se encuentran con varios campesinos reunidos en las cercanías, acompañados por su profesora. Alma, desbordante de emoción, le dice al director que pronto podrá reunirse de nuevo con su padre y corre para darle la noticia a su abuelita. Sin embargo, su profesora la sienta en un tronco y con extrema delicadeza le explica que su abuelita estaba muy enferma y que, lamentablemente, ha partido al cielo. Por otro lado, Héctor entrega las prendas recién lavadas a sus compañeros, como es su costumbre diaria. Mientras tanto, Iván entabla una conversación con Tomás y le revela un secreto impactante. En realidad, no es mudo. Ante la confesión, Tomás le pide que lo acompañe a la iglesia de la prisión. Es allí donde Iván decide sincerarse sobre su trágico pasado. Relata que tenía una hija llamada Amanda, a quien amaba profundamente. Sin embargo, ella comenzó a salir con un joven que él nunca aprobó y con el tiempo decidió marcharse con él. Cuando Iván volvió a verla, descubrió que habían tenido una niña. En ese momento, dominado por una ira incontenible, pidió a sus sobrinos que tomaran unos tubos metálicos. Se dirigieron a la casa del muchacho y le propinaron una brutal paliza, dejándolo atrás convencidos de que lo habían matado, aunque en realidad sobrevivió. Acto seguido, irrumpieron en la vivienda buscando a Amanda. Iván la sacó por la fuerza y mientras conducía de regreso, ambos se enfrascaron en una discusión violenta que culminó en un terrible accidente. Al recuperar la conciencia, supo que se habían estrellado contra el árbol que tanto dibuja y que su hija había fallecido. Desde entonces, vive atormentado por esa imagen, convencido de que su pecado le impedirá reencontrarse con ella en el cielo. Se revela además que Amanda era la pareja de Héctor. En un momento de gran tensión, Iván le confiesa que no pudo salvar la vida de su hija, aunque le asegura que todavía tiene la oportunidad de salvar a su nieta. Más tarde llegan cartas dirigidas a todos los reclusos y el tigre ayuda a Héctor a leer la suya. En el escrito, Héctor descubre con horror que su madre también ha muerto. Tras recibir la noticia, queda profundamente devastado y no pronuncia una sola palabra. Simplemente se recuesta en su cama y rompe en llanto, mientras el tigre le expresa sus condolencias con una tristeza sincera. Que ya se había convertido en un ángel. Lo siento mucho, Héctor. Por otro lado, se muestra que la pequeña Alma se ha quedado bajo el cuidado de la profesora y se encuentra muy afligida por la situación. Al mismo tiempo, los testigos están a punto de abandonar el país, pero el director logra encontrarlos justo a tiempo. Debido a este encuentro, la profesora se entera de los avances del caso y le pregunta a Alma si desea asistir a la declaración, a lo que la niña responde con entusiasmo que sí. Sin embargo, el capitán ejerce una fuerte presión para que declaren en contra de Héctor. Lorenza miente al afirmar que él cometió el crimen. Ignacio intenta decir la verdad, pero su madre interviene y declara haber visto a Héctor atacar a Mariel, permitiendo que el plan del capitán continúe.
Tras estos eventos, los compañeros de Héctor se enteran de lo ocurrido en el juzgado. El tigre, visiblemente afectado, pregunta de inmediato qué pasará con la niña ahora. Uno de los presentes responde con pesar que será trasladada a un orfanato, noticia que sume a todo el grupo en una profunda y amarga tristeza. Entre susurros, los hombres comentan con impotencia que desearían poder hacer algo real para ayudarlos en tan difícil situación. Finalmente, Héctor recibe la más cruel de las sentencias. Será ejecutado de manera injusta. Mientras la tragedia se cierne sobre él, el director le entrega a la pequeña Alma los tenis que ella tanto anhelaba tener. Sin embargo, días antes el tigre había descubierto un secreto crucial. Iván es el abuelo biológico de Alma. Ante esto, deciden elaborar un plan estratégico para intercambiar el lugar de Iván con el de Héctor en la ejecución. Antes de que el destino se cumpla, Iván busca a Héctor para pedirle perdón sinceramente por todo el daño causado tanto a él como a Amanda. En un acto de redención, Iván se sacrifica, dejando su anillo personal para que puedan costear los zapatos de la niña, y ocupa su lugar frente al verdugo. Gracias a este plan cuidadosamente ejecutado, engañan al capitán haciéndole creer que Héctor ha muerto, permitiendo que éste se reencuentre finalmente con su hija Alma.